Bienvenidos a este video. Les llevaremos a través de uno de los espacios culturales más emblemáticos de México, la Casa Azul, hogar de la reconocida pintora Frida Kahlo y actualmente el museo dedicado a su vida y obra. Pero más allá del valor artístico y patrimonial de la Casa Azul, también nos permite reflexionar sobre el papel del arte, la identidad nacional y la diplomacia cultural en la política exterior de México. Este trabajo fue realizado por estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón y está conformado por Jacqueline Guadalupe Valdivia González, Ángel Alfonso García Juárez, Michel Axel Rodríguez Hernández, Diego Roberto Cuevas Austria, Eric Eduardo Maldonado Hernández y su servidor Carlos Antonio Román Martín. Acompáñanos a explorar por este museo que no solo conserva la memoria de las figuras más importantes del arte mexicano, sino también cómo proyecta una imagen de México al mundo. El Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, es mucho más que un simple recinto cultural. Es un lugar profundamente íntimo y simbólico, un espacio en donde se conservan los rastros de una de las pintoras más icónicas de México y del mundo, Frida Kahlo. En esta casa ubicada en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, Frida vivió buena parte de su vida, primero con su familia y años después, desde 1929 hasta 1954, al lado del también reconocido muralista mexicano y su esposo, Diego Rivera. La Casa Azul no solo fue su hogar, sino también su refugio, su taller y una fuente constante de inspiración. Cada habitación, cada objeto, cada color tiene un significado particular y ofrece un pedazo de la historia personal, política y artística de Frida. Tras la muerte de Frida en 1954, Diego Rivera decidió preservar la esencia del lugar y convertir la casa en un museo para compartir con el mundo la memoria y legado de su esposa. Así, en 1957, la administración del lugar se le confió al Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, adscrito al Banco de México, con la intención de resguardar y administrar tanto este espacio como el contenido que alberga. La administración quedó a cargo de este fideicomiso, asegurando que las futuras generaciones pudieran conocer de cerca la vida y obra de ambos artistas. Finalmente, el 30 de julio de 1958, la casa fue inaugurada oficialmente como museo. Desde entonces, miles de visitantes nacionales e internacionales han recorrido sus pasillos, explorando una vasta colección de objetos personales, documentos históricos, obras de arte, fotografías, esculturas precolombinas, libros y muebles que formaban parte de la vida cotidiana de Frida y Diego. Todo en este lugar nos habla de su historia, de sus pasiones, de sus amistades, de sus luchas políticas y sociales y, por supuesto, de su arte. En sus salas se encuentran también regalos provenientes de amigos cercanos, objetos recolectados en sus múltiples viajes o adquiridos en mercados populares. Frida tenía un profundo amor por el arte popular mexicano, por lo que es común encontrar artesanías, textiles, muñecas, cerámicas, máscaras y una infinidad de piezas que reflejan el folclore y la identidad nacional que tanto defendía. En esta casa no solo fue su espacio físico, fue su mundo. Aquí vivió 36 de sus 47 años de vida, y en ella Frida construyó no solo su carrera como artista, sino también su identidad como mujer, como mexicana, como luchadora social y como ser humano profundamente sensible. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907, junto a esta misma casa. Sus primeros años transcurrieron al lado de sus padres y hermanas, en un entorno familiar lleno de contrastes. Su padre, Guillermo Kahlo, de origen alemán, era un fotógrafo profesional, mientras que su madre, Matilde Calderón, mexicana de ascendencia indígena y española, quien le transmitió una visión tradicional y religiosa del mundo.
Durante su infancia, la joven Frida ya mostraba una personalidad única y rebelde. Tras la Revolución Mexicana, la familia Kahlo enfrentó dificultades económicas, lo que llevó a hipotecar la casa. Sin embargo, años más tarde, en 1931, Diego Rivera pagó la deuda y colocó la propiedad a nombre de Frida. Es en ese momento que los muros exteriores de la casa se pintan del color azul intenso que hoy la distingue. Ese azul, según algunos investigadores, representa el cielo, la libertad, el agua y es también una muestra del sincretismo de culturas que Frida tanto valoraba. El primer acercamiento de Frida al arte se da en la niñez, durante sus ratos libres en casa. Su padre le enseñaba sobre fotografía, le leía libros, le tocaba el piano y pintaba paisajes y bodegones. Frida, influenciada por estas actividades, comenzó a intervenir cajas con pequeñas pinturas y a experimentar con el dibujo. También copiaba grabados y coloreaba fotografías, iniciando así un camino autodidacta que más adelante se fortalecería con la educación formal. En la escuela, Frida tomó clases de dibujo técnico que le permitieron explorar conceptos como el color, la perspectiva, la composición y los simbolismos. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Allí entró en contacto con jóvenes intelectuales y activistas políticos, y poco a poco comenzó a construir su pensamiento crítico y su interés por los movimientos sociales. Pero su vida daría un giro trágico en 1925, cuando el autobús en el que viajaba fue embestido por un tranvía. El accidente la dejó con múltiples fracturas y heridas internas, que la acompañarían por el resto de su vida. Durante su larga convalecencia, Frida encontró en la pintura una forma de sobrellevar el dolor físico y emocional. Empezó a retratarse a sí misma con un espejo colocado en el techo de su cama, comenzando así una profunda exploración de su identidad, su cuerpo y su realidad. Fue en este periodo también cuando comenzó a relacionarse con figuras del mundo artístico e intelectual mexicano, entre ellos Diego Rivera. Se conocieron personalmente en 1928 y un año después se casaron. Su relación fue intensa y compleja, marcada por el amor, la admiración mutua, pero también por conflictos, infidelidades y separaciones. Frida Kahlo es principalmente reconocida por sus autorretratos, en los que explora su dolor físico, sus pensamientos más íntimos y su visión de la vida y la muerte, pero también pintó naturalezas vivas, escenas cotidianas y piezas cargadas de simbolismo político y cultural. A diferencia de los artistas surreales europeos, Frida sostenía que ella no pintaba sueños, sino su realidad. Decía, nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Y es precisamente esa sinceridad cruda y conmovedora lo que ha hecho de su obra algo universal. Frida utilizaba todo lo que tenía a su alcance, carboncillos, lápices, óleos, acuarelas, hasta pintura escolar. Dibujaba en libretas, en sobres, en servilletas, en sus corsés ortopédicos e incluso en su ropa. Sus diarios personales, hoy conservados en el museo, muestran garabatos, frases sueltas, poemas, esbozos de cuadros y reflexiones sobre la vida, la política y el arte. En 1947, Frida recibió la mención honorífica del Premio Nacional de Artes y Ciencias por su obra El Moisés, un cuadro profundamente simbólico y personal. Aunque no fue reconocida ampliamente en vida a nivel internacional, sus exposiciones en Nueva York y París marcaron un precedente en su carrera. Hoy, su legado se estudia en universidades, se exhibe en museos de todo el mundo, y su figura se ha convertido en un ícono del feminismo, la resistencia y el arte latinoamericano. Una de las maneras más económicas para llegar al museo es a través del metro.
Sin embargo, puede ser de las más largas dependiendo desde dónde te encuentres. Una de las opciones que tienes si te encuentras cerca de la línea 5 es transbordar a la línea 3 en dirección Metro Universidad. Esto te permitirá llegar a la estación Coyoacán. Una vez fuera del Metro Coyoacán, comenzarás a caminar aproximadamente 20 minutos hasta que comiences a ver señalizaciones de que ya estás cerca del museo. Hola a todos, quiero comenzar esta presentación contándoles cómo fue mi trayecto hacia la Casa Azul, el famoso hogar de Frida Kahlo en automóvil. Uno pensaría que sería más fácil llegar en coche hasta la Casa Azul, lo cual es cierto, te trae muchas ventajas, sin embargo, no todo es tan fácil como se puede pintar. Y en nuestro recuento tenemos varios comentarios. Salimos desde la FES de Aragón, ubicada en el norte de la Ciudad de México, y como muchos saben, moverse por esta ciudad no siempre es sencillo, ya que desde el principio el tráfico y el calor fueron un obstáculo, en especial al cruzar por zonas como Oceanía, La Vega y el centro de Iztapalapa. Sin embargo, la mayor pesadilla fue cuando cruzamos la avenida Churubusco, ya que los autos parecían avanzar y los semáforos duraban ciclos. Tuve que cambiar de ruta más de una vez, y aunque el trayecto debería durar 1 hora y media, terminé siendo casi 2 horas. Lo curioso es que a pesar de las molestias, el tiempo me sirvió para reflexionar lo que es viajar en coche una distancia relativamente cercana comparado con viajar en metro y las ventajas y desventajas que esto trae, ya que si bien en coche estábamos relativamente cómodos, el hecho de viajar en grupo y con mucho calor nos hizo estar demasiado fatigados al llegar al museo y requerir comprar agua y un poco de descanso, ya que el tiempo en el coche fue demasiado. Algo que me reflexionó también mucho, que me hizo reflexionar también mucho, fue la comparativa entre el centro de Coyoacán y la zona donde está ubicada nuestra escuela, ya que en la avenida central me encontré con varios baches, mala señalización y un tráfico relativamente fluido. Pero entre ya Coyoacán empecé a notar el centro, que es la ciudad. Empecé a notar muchos coches, sin embargo también unas calles un poco más cuidadas, empedradas, con jardineras, con vegetación, cafeterías, bolso cultural, un montón de cosas que hace adornar a México hacia el mundo de los turistas, y es como de alguna manera un México desconocido, un México diferente al que normalmente visitamos en nuestro día a día. Comenzando con el recorrido en la Casa Azul, este se encuentra dividido en salas donde estuvieron Frida Kahlo y Diego Rivera. Estas se encuentran organizadas de forma que permiten conocer la vida y obra de Frida desde lo más íntimo. Cada espacio tiene una temática propia, pero todos se conectan con su identidad. Al inicio está la cocina y el comedor, que son un homenaje a la tradición mexicana, con sus ollas de barro, colores vivos y decoración popular. Estos muestran el orgullo que Frida sentía por sus raíces indígenas. No solo era decoración, era una decoración de quién era ella y de lo que valoraba profundamente. Luego se encuentra el estudio, donde están sus pinceles, su caballete y hasta su silla de ruedas. Es un lugar silencioso, pero lleno de fuerza. Aquí Frida pintó muchas de sus obras, incluso cuando el dolor físico era insoportable. Su proceso creativo convivía con su cuerpo herido. Luego, en el dormitorio, tiene un espejo en el techo. Este lo usaba para hacer autorretratos desde la cama. También están objetos personales y detalles que reflejan su relación constante con el dolor, la muerte y el deseo de entenderse a través del arte. Entre las exposiciones encontramos Las apariencias engañan, los vestidos de Frida Kahlo, una exposición temporal la cual se puede explorar más a fondo algunos de los vestidos y corsés que Frida usaba. Esta muestra nace a partir del hallazgo de más de 300 objetos personales que permanecieron ocultos en un baño de la casa, sellado durante décadas. Entre ellos había vestidos,
joyas, zapatos, reborsos y corsés ortopédicos, muchos de ellos decorados por Frida misma. La exposición nos revela cómo Frida construyó su imagen con conciencia y estrategia. No solo era moda, era una forma de narrarse, de afirmar su identidad mestiza, de resistir ante el dolor físico y de presentarse ante el mundo como ella quería ser vista. Frida adoptó la vestimenta tehuana como símbolo de poder femenino y de orgullo cultural. Las faldas largas ocultaban sus malformaciones, los corsés sostenían su columna, pero todo eso lo transformó en algo estéticamente poderoso. No escondía su discapacidad, la reinterpretaba visualmente. La narrativa de esta exposición es crítica e íntima, muy diferente al enfoque oficialista que a veces se tiene de las figuras históricas. Aquí se muestra una Frida compleja, que no buscaba la compasión, sino el control sobre su cuerpo y su historia. Eso contrasta con lo que muchas veces se nos enseña, la moda como algo frívolo, la enfermedad como algo que se esconde, la mujer como alguien que debe resistir en silencio. Y Frida hizo todo lo contrario, convirtió su cuerpo y su ropa en un manifiesto artístico y político. Para Frida vestirse no era solo una rutina, era una forma de intervenir el espacio público y redefinir cómo se percibía la feminidad. Cada elección de colores, texturas y bordados indígenas hablaba de su ideología, de su visión del México profundo, del mestizaje, de la clase trabajadora, de la dignidad indígena. Su vestimenta era una extensión de su discurso artístico. Así como usaba el autorretrato para expresarse, usaba la moda para posicionarse. El hecho de intervenir sus corsés ortopédicos con dibujos, símbolos comunistas, flores o corazones rotos, no era solo una forma de embellecer lo funcional, sino de reclamar su dolor como parte de su identidad y no como algo que debía ocultarse. Hacía visible lo invisible, y al decirlo, cuestionaba lo que esperaba de una mujer, de un artista o de una persona enferma. Frida se vestía para expresar libertad, pero también para luchar contra los discursos dominantes, contra los cánones de belleza, contra el clasismo, contra el racismo. Cada prenda que usó fue parte de una construcción deliberada de su figura pública. Por eso, hoy no solo recordamos sus pinturas, sino también su silueta, su corona de flores, sus collares, sus trenzas. Todo eso también fue arte. Para continuar con nuestra travesía, tenemos que salir de Metro Coyoacán y rodear todo lo que es la Plaza Palacio de Hierro para dirigirnos a la calle Vicente Guerrero. Después de ahí tomaremos una ruta caminando en dirección a la calle Berlín. Es importante mencionar que el recorrido es un poquito largo, es aproximadamente 1 kilómetro caminando. Sin embargo, es bastante gratificante al momento de ver toda la arquitectura de las casas aledañas de este bello recinto. Finalmente, si nuestra dirección fue correcta, posteriormente estaríamos viendo lo que es una casa azul. Este es el famoso museo de Frida Kahlo. Para disfrutar del recorrido es importante agendar una cita a través de la página de internet y contar con los boletos necesarios para todos nuestros invitados. En un rincón de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, se encuentra una casa de muros azules que resguarda más de que historia, resguarda el alma. Es aquí donde nació, vivió, amó, sufrió y murió una de las artistas más icónicas del siglo XX, Frida Kahlo. La Casa Azul no es solo un museo, es un hogar suspendido en el tiempo,
que respira memoria, arte y pasión. Hoy cruzamos umbral para recorrer sus salas. Cada una de ellas nos revela un fragmento íntimo de la mujer detrás del mito. El primer paso dentro de la casa es un salto en el tiempo. El vestíbulo recibe al visitante con un ambiente cálido y familiar. Fotografías de Frida, Diego y su círculo cercano decoran las paredes como si esperara nuestra visita. La mezcla de muebles coloniales con piezas artesanales prehispánicas nos recuerdan que esta no era una casa cualquiera, era un refugio de identidad. El silencio aquí no es vacío, es respeto. La sala principal era el corazón del hogar, el punto de encuentro entre lo personal y lo político, entre lo cotidiano y lo intelectual. Aquí, Frida y Diego recibieron a artistas, poetas, revolucionarios, desde León Trotsky hasta André Breton. Esta sala escuchó conversaciones que marcaron el arte y la historia. Cada objeto, cada cuadro, cada máscara nos habla de la devoción de Frida por México. Las texturas, los colores, los altares de papel picado, todo en este lugar está vivo. También es importante mencionar la cocina. Esta es un canto a la tradición mexicana. Frida no solamente era artista con los pinceles, también lo era con el maíz, los frijoles, el chile, los sabores. Aquí cocinaba para sus amigos, para Diego y para sí misma. Los nombres Frida y Diego están escritos con piedras de colores sobre las paredes, como una firma eterna del amor que habitó estas mesas. Las cazuelas de barro, los comales, las tazas pintadas a mano, son testigos de un México profundo, un México ancestral. El estudio de Frida es una cápsula de creatividad y coraje. Aquí, a pesar del dolor físico, su espíritu floreció. El caballete adaptado para pintar desde su silla de ruedas, los pinceles alineados, los libros de arte, anatomía, política, dan cuenta de una mente inquieta, feroz. En una esquina, sus espejos, herramientas con las que Frida se miraba, sin filtros, sin mentiras, para pintar sus autorretratos más crudos, más verdaderos. También es importante mencionar la recámara de Frida. Este es un altar a su intimidad. La cama de madera, donde pasó meses inmovilizada, tiene en el techo un espejo. Desde ahí se contemplaba a sí misma y creaba. Al pie de la cama, sus muñecas de trapo, sus amuletos, sus libros. A un lado, el corsé ortopédico, pintado como una armadura, y sobre una mesa, una urna de barro que guarda sus cenizas. Dormir para Frida no era descansar, era resistir. Por otro lado, la recámara de Diego era un espacio de la distancia. La habitación de Diego Rivera, austera y práctica, nos habla del contraste entre ambos. Aunque compartieron el amor y la casa, también cultivaban sus propios espacios, sus silencios. Diego preferiría la sencillez, y en su habitación, como en su pintura, la esencia está por encima de la forma.
es importante mencionar el jardín, la naturaleza como refugio. El jardín de la Casa Azul es un pulmón de verdor entre muros de color. Aquí Frida encontraba consuelo en las flores, en el canto de los pájaros, en el murmullo de las hojas. Es un espacio de contemplación con piezas arqueológicas que Diego coleccionó y una pirámide que él mismo construyó, en honor a las culturas originarias de México. Finalmente, ¿qué podríamos decir de Frida Kahlo y de su hogar? La Casa Azul no solo conserva los objetos de Frida Kahlo, conserva su aliento, conserva su fuerza, su humanidad. Cada sala es una pincelada de su vida, tan dolorosa, tan intensa y tan hermosa. Aquí Frida no solo vivió, aquí Frida sigue viva. Existe también una sala dedicada a la familia, una parte del museo que muchas veces puede pasar desapercibida, pero que es fundamental para entender la dualidad cultural que marcó a Frida. Su padre, Guillermo Kahlo, fue un fotógrafo alemán que emigró a México en el siglo XIX. Su madre, Matilde Calderón, era una mujer mestiza profundamente católica, tradicional y apegada a la vida doméstica. En esta mezcla entre racionalismo europeo y la espiritualidad mexicana se reflejó en su identidad y en su obra. En esta sala hay retratos familiares, cartas, fotografías tomadas por su padre y documentos que cuentan la vida cotidiana. También se muestra cómo Frida heredó no solo el amor por el arte visual, sino también una mirada aguda, meticulosa y profundamente observadora. Aquí también se habla de su niñez, de sus hermanas y de la dinámica familiar que oscilaba entre la rigidez y la libertad. Ver estas piezas permite entender que Frida no solo fue un producto de rupturas amorosas o de su militancia política, sino también de su historia familiar, de una infancia en donde ya convivía con la enfermedad, el arte y la contradicción. Cerca de ahí hay una sala dedicada a su enfermedad, una de las más conmovedoras del museo. Aquí se muestran medicamentos, aparatos y corsés que usó a lo largo de su vida. Frida sufrió poliomielitis desde niña, lo que dejó secuelas en su pierna derecha, y a los 18 años tuvo un accidente de autobús que fracturó su columna y la dejó con lesiones permanentes. Pasó por más de 30 cirugías, pero nunca dejó de pintar. Lo más impactante es cómo el dolor físico no fue un límite, sino una fuente de creación. Su cuerpo herido se volvió tema central en su arte y también en su manera de habitar el mundo. En lugar de esconder su sufrimiento, lo transformó en imágenes, en colores, en símbolos. Cada pincelada era también una forma de resistir, de afirmarse viva y de construir su propia narrativa fuera del discurso médico. Más adelante, en otras salas, se habla de su vida académica, especialmente de su ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria, uno de los hechos más importantes en su juventud. En ese entonces, muy pocas mujeres accedían a la educación superior, y Frida fue una de las primeras y de las pocas aceptadas en esa generación. Este logro no solo habla de su inteligencia y ambición, sino de también su carácter rebelde. Ahí empezó a desarrollar su pensamiento político, se involucró con los grupos estudiantiles y formó parte del grupo Los Cachuchas, jóvenes intelectuales que cuestionaban la autoridad y se interesaban por las artes y las ideas modernas. Esta etapa fue clave para entender su compromiso con el comunismo, con la educación y con las causas sociales que marcarían toda su vida. Ese impacto que tuvo como una mujer joven, intelectual, en el espacio dominado por hombres, se refleja después en su obra y en sus posturas políticas. Frida no solo fue una artista, también fue una figura que desafió las normas de género, de clase, de cuerpo, de cultura. En el jardín del museo, entre árboles, esculturas y vegetación abundante, se encuentra una estructura que llama la atención, una pirámide prehispánica, construida por Diego Rivera. Esta pirámide no es decorativa, fue diseñada por él como un altar para exhibir su colección personal de piezas arqueológicas. La pirámide está rodeada de ídolos mexicas, figuras olmecas, urnas zapotecas y fragmentos de culturas mesoamericanas. Es un testimonio profundo del interés que tanto Diego como Frida tenían por el México indígena. Para ellos, el arte popular y precolombino no era folclore ni adorno,
era la raíz estética e ideológica de su obra. Este espacio conecta la vida de Frida con el pasado milenario del país. Caminar por ahí es como salir de la casa y entrar a un tiempo antiguo, y al hacerlo uno entiende por qué Frida, aunque usaba colores modernos y temas personales, estaba constantemente dialogando con la historia profunda de México. Desde los códices hasta las calles de Coyoacán, todo formaba parte de su universo simbólico. Ubicada en el corazón de Coyoacán, la Casa Azul no es solo un museo, es un santuario. Aquí, Frida Kahlo no solo vivió, aquí fue convertida en mito. Desde que cruzamos sus puertas, no entramos a una casa, sino a una versión cuidadosamente construida del artista, tejida con símbolos nacionales, dolores personales y una estética profundamente llena de ideologías. El Museo de Frida Kahlo nos cuenta una historia muy clara, la de una mujer que encarna al México mestizo, revolucionario, doloroso y resistente, desde la cocina tradicional de barro hasta las muñecas indígenas y el uso del rebozo. Todo está dispuesto para construir una Frida profundamente ligada a la identidad nacional. No se trata solo de ver su obra, sino de verla a ella como un símbolo. Cada objeto es una pieza de propaganda visual. Sus vestidos tehuana no solo son ropa, son identidad. Su cama ortopédica, una prueba de sufrimiento elevado a resistencia. Sus autorretratos, no solo arte, sino lucha. Además, la narrativa no evita el componente político. Se exponen claramente sus vínculos con el comunismo, sus viajes a la Unión Soviética y Estados Unidos, sus retratos con Stalin, Marx y Mao. Esto no se esconde, se enmarca como parte de su rebeldía. El museo lo presenta como una muestra de compromiso social, sin entrar en contradicciones ni conflictos éticos. La narrativa museográfica se enmarca dentro de un nacionalismo romántico. Frida no solo representa a la mujer mexicana, sino a México mismo. El museo exalta la cultura indígena, las tradiciones populares, el folclore, todo entremezclado con un discurso de orgullo patrio. El nacionalismo en este caso no es agresivo, pero sí selectivo. Frida se convierte en ícono de una mexicanidad idealizada. Se borra la complejidad. Se convierte en símbolo útil para el arte, para el feminismo, para el turismo e incluso para el Estado. El resultado es una versión de Frida casi mitológica, que poco tiene que ver con la Frida contradictoria, herida, irónica, a veces elitista, que le escribía cartas a Trotsky mientras vivía en San Ángel. El problema de esta narrativa no es su falsedad, sino su parcialidad. El museo construye una versión curada de Frida Kahlo, coherente con lo que el Estado y el turismo internacional quieren ver. Una artista sufrida, valiente, profundamente mexicana y revolucionaria. Se omite, por ejemplo, el elitismo de sus círculos, su compleja relación con la fama o las contradicciones entre su ideología comunista y su aceptación en espacios burgueses. Además, la experiencia del museo, aunque visualmente rica, resulta casi dogmática. No hay espacio para la duda, la contradicción ni el análisis crítico. El visitante no es invitado a pensar, sino a venerar. ¿Esto es una muestra del llamado nacionalismo chaira? Puede ser, porque en el fondo, la Casa Azul no es un museo de arte, es un museo de identidad, y esa identidad está cuidadosamente construida para inspirar orgullo, más que cuestionamiento. Frida Kahlo es muchas cosas, pero el museo solo es una, la santa laica de la nación doliente, lo que sangra en colores, sufre en nombre del pueblo y representa el México profundo que tanto se desea en el exterior. Más allá de su obra,
Frida Kahlo se ha convertido en una marca. Lo paradójico es que el museo, que resalta su ideología comunista y su crítica al capitalismo, hoy forma parte de una maquinaria comercial que vive de su rostro. Vemos su imagen en libretas, imanes, bolsas, playeras, e irónicamente es un producto global, fabricado muchas veces por empresas transnacionales. El museo no solo lo permite, lo promueve. Así, la Frida revolucionaria convive sin conflicto con la Frida souvenir. La Frida que amaba el arte popular hoy adorna tazas de Starbucks y boutiques de diseño. Esta contradicción rara vez es señalada. El museo calla al respecto, y eso también es una narrativa, una que selecciona qué aspectos mostrar y cuáles evitar para mantener la coherencia simbólica. La Casa Azul está diseñada como una escenografía emocional. Todo está montado para que el visitante experimente cercanía, empatía y admiración, pero esa cercanía es controlada. Las habitaciones están congeladas en el tiempo, cuidadosamente ordenadas, con frases destacadas en las paredes. No vemos una casa vívida, sino una casa musealizada. No hay caos, no hay improvisación. Todo está dispuesto para reforzar el mito. Incluso los objetos íntimos, como corsés, pinceles o frascos de medicina, se exhiben como reliquias. Es un relato visual, casi teatral, que funciona más como un altar que como un espacio de reflexión crítica. ¿Es esta la Frida completa? No, es la Frida útil, la Frida que encaja en una narrativa nacionalista y emotiva. ¿Dónde queda la Frida políticamente incómoda? La que vivió en contradicción, que se sintió sola, frustrada, que se burlaba de sí misma. El museo, al convertirla en símbolo, también la silencia, y como todo símbolo, pierde matices. Se vuelve estático. En su intento por inmortalizarla, el museo también la encierra. Ahora hablaremos sobre en qué contrasta la forma en la que el Museo de Frida Kahlo cuenta la historia con lo que sabemos actualmente de la historia. El Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, ubicado en Coyoacán, no es solo un espacio de exhibición artística, sino también un escenario donde se construye una memoria. Al recorrer sus salas, es evidente que el museo no solo narra la vida de Frida Kahlo, sino que también participa activamente en la configuración de una figura icónica, profundamente enaltecedora en el imaginario colectivo mexicano e internacional. Sin embargo, al contrastar esta narrativa con los enfoques contemporáneos de la historia y la crítica académica, emergen diferentes fundamentales, tanto en el contenido como en la intención del discurso. Desde el primer momento, el museo construye una representación altamente emocional, estética y simbólica de Frida Kahlo. Su vida es conocida a través del dolor físico que padeció a raíz del accidente que sufrió a los 18 años, sus múltiples cirugías, su lucha con la infertilidad y, por supuesto, su muy tumultuosa relación amorosa con Diego de Rivera. Esta narrativa está cuidadosamente cuidada para evocar empatía e inspiración. Kahlo aparece como una mujer que, a pesar del sufrimiento, logra sublimar el dolor del arte y belleza. Sin embargo, esta versión de la historia, aunque conmovedora, responde más a un discurso cultural contemporáneo. Uno de los principales contrastes entre la narrativa del museo y la historia académica radica en el proceso de mitificación al que se ha sometido Frida. La artista ha sido convertida en un símbolo del feminismo, del sufrimiento redentor, el arte comprendido e incluso de la identidad nacional. En ese sentido, el museo contribuye a reforzar esta imagen idealizada, como bien señala Gideon Herrera en su influyente biografía. La imagen de Frida ha sido cuidadosamente construida a través del tiempo, convirtiéndola más en un símbolo que una persona. Esta transformación del mito ha contribuido que su figura sea utilizada con fines turísticos, comerciales y culturales. A menudo
descontextualizando su vida y obra en los procesos históricos que realmente la rodearon. Desde una perspectiva histórica, en cambio, Frida Kahlo es comprendida como una figura compleja, profundamente inserta en sus procesos sociales, políticos e ideológicos del México posrevolucionario. Su obra se describe en un momento de redefinición nacionalista, en el que el arte era un vehículo para reforzar los símbolos identitarios, como el indigenismo, el mestizaje y la lucha social. Frida, influenciada por el círculo intelectual y político en el que se movía, donde destacaban figuras como Diego de Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco, utilizó su pintura para explorar no solo lo personal, sino también lo colectivo. Así lo explica Raquel Tiboy, crítica e investigadora que tuvo acceso directo a los diarios y archivos de Frida, al señalar que Frida no fue una activista política constante, pero sí un artista que utilizó los lenguajes visuales y simbólicos para explorar afinidades ideológicas concretas. Otro contraste, por el contrario, importante, se da en la representación de Diego de Rivera dentro del museo. En los muchos expositivos, Rivera aparece como el gran amor de Frida, su compañero, mentor y figura constante. Esta narrativa romántica ha sido ampliamente difundida, incluso en las películas y novelas. Sin embargo, desde una mirada crítica, se ha señalado que Diego de Rivera también fue una figura que en muchos sentidos opacó a Frida Kahlo en vida. Margaret Lindauer, especialista en historia del arte, sostiene que la obra de Frida fue muchas veces entendida a través del prisma de Diego, y no solo posteriormente se le dio una lectura autónoma y feminista. La visión del museo contribuye así a reforzar una narrativa tradicional de mujer inspirada por el hombre, cuando en realidad Frida construyó una voz estética única, con símbolos, temas y obsesiones propias. En cuanto a la dimensión política de Kahlo, el museo representa algunos elementos, por ejemplo objetos con la hoz, el martillo, fotografías con Trotsky y referencias a su militancia comunista, pero lo hace de una forma superficial y sin profundizar en las tensiones ideológicas de la época. En cambio, la historiografía contemporánea ha problematizado el papel de Kahlo en la política. Fue una militante ideológica convencida, una simpatizante emocional del comunismo. ¿Qué implicaciones tenía su cercanía con el estalinismo o sus vínculos con Trotsky, que fue asesinado en 1940? Ada Laura Zavala, al respecto, plantea que Frida Kahlo representa una política de lo íntimo, donde lo personal y lo político se entrecruzan, pero sin caer necesariamente en una militancia tradicional. Esta idea ayuda a matizar la imagen heroica que representa el museo, mostrando a una Frida también contradictoria, compleja y situada. Otro elemento importante es el tratamiento que el museo hace de su identidad cultural. Se muestra a una Frida vestida con trajes tradicionales de Tehuana, rodeada de objetos populares, juguetes mexicanos y artesanías indígenas. Si bien esta estética fue una elección consciente por parte del artista, también responde a los debates de la época sobre el nacionalismo, el nacionalismo cultural y el papel del arte en la construcción de una identidad postrevolucionaria. El museo no siempre explica este contexto y corre el riesgo de representar a Frida como una especie de folclorista romántica, cuando en realidad su apropiación estética era profundamente política. Por último, es necesario recordar que el museo tiene una función distinta a la historia académica. Está pensado para un gran público como tal. Busca generar una experiencia visual y sensorial con lo emocional. Esta experiencia permite conectar con el personaje desde la empatía, pero también está condicionada por intereses turísticos, económicos y simbólicos. Como advierte la teórica museológica Eliane Hooper Greenhill, los museos no solo preservan objetos, sino que también producen discursos, y estos discursos están marcados por valores y silencios y elecciones.
En ese sentido, el museo actúa como un productor de memoria selectiva, que elige qué mostrar, cómo mostrarlo y qué emitir, como ya lo vimos antes. En conclusión, el Museo de Frida Kahlo sí cumple con su papel fundamental, que es la difusión de la vida y obra del artista, pero lo hace desde una narrativa emocional y simbólica que difiere de análisis históricos más complejos. Mientras que en el museo construye a una Frida como ícono, mártir y símbolo cultural, la historia académica busca comprenderla como un sujeto histórico situado en un contexto social, político y cultural específico. Este contraste no debe verse como una falla, sino como una oportunidad para reflexionar sobre cómo se construye la memoria y sobre el papel que juegan los museos en la interpretación y a veces la simplificación del pasado.